¿Alguna vez has sentido como si tus oraciones rebotaran en el techo y regresaran a ti sin respuesta? ¿Alguna vez has observado a otros cristianos a tu alrededor viviendo milagros extraordinarios, recibiendo palabras proféticas precisas, viendo sanidades suceder a través de sus manos, mientras tú permaneces en la misma situación espiritual por años, cuestionando si Dios realmente escucha tus súplicas? ¿Alguna vez has sentido esa sensación dolorosa de saber que Dios tiene mucho más para tu vida, pero por alguna razón misteriosa, simplemente no logras acceder a ese poder divino que ves fluyendo a través de otros? Y si te digo que puedes, en este exacto momento, descubrir los 7 bloqueos secretos que están impidiendo que tus dones espirituales se manifiesten con poder y autoridad. Y si te revelo que existe una realidad espiritual oculta que la mayoría de los cristianos sinceros jamás descubren, pero que cuando se comprende y aplica, libera una corriente sobrenatural que transforma completamente tu experiencia con Dios. No estoy hablando de teorías complejas o doctrinas complicadas, sino de verdades prácticas y bíblicas que puedes implementar hoy mismo y comenzar a ver resultados sobrenaturales en cuestión de días. La diferencia entre cristianos que viven una fe rutinaria y limitada y aquellos que viven diariamente manifestaciones sobrenaturales no está en el amor de Dios por ellos o en alguna santidad especial que poseen. La diferencia está simplemente en el conocimiento y aplicación de principios espirituales específicos que remueven obstáculos invisibles entre tú y el poder de Dios. Miles de creyentes sinceros, tanto de la tradición católica como evangélica, pasan la vida entera cargando bloqueos espirituales que ni saben que existen, viviendo muy por debajo del potencial que Jesús hizo disponible para cada uno de sus seguidores. No encontraste este contenido por casualidad. No es coincidencia que estas palabras están llegando hasta ti hoy. Durante meses, tal vez años, el Espíritu Santo ha estado preparando tu corazón para este momento específico de revelación y quiebre de limitaciones. Cada frustración que sentiste con tu vida espiritual, cada lágrima derramada pidiendo más poder de Dios, cada momento de desánimo por no lograr operar en lo sobrenatural como quisieras, todo eso fue Dios preparando este encuentro divino que puede revolucionar completamente tu jornada cristiana. Esta revelación no es para cualquier persona. Es específica para aquellos que tienen un hambre genuina y desesperada de vivir todo lo que Jesús prometió para sus discípulos. Es para quien se niega a conformarse con una fe teórica y desea ver el poder de Dios operando de forma tangible y real en su vida. Es para quien está cansado de ser solo un cristiano común y quiere entrar en el nivel sobrenatural que está disponible para todo hijo de Dios. A lo largo de este mensaje voy a revelar cada uno de los 7 bloqueos secretos que están sofocando tus dones espirituales, pero quiero que pongas atención especial a los puntos 4 y 6. Estos 2 puntos específicos contienen las revelaciones más poderosas para quebrar las limitaciones que mantienen a la mayoría de los cristianos atrapados en una experiencia espiritual mediocre. Y son los bloqueos que, una vez removidos, liberan manifestaciones sobrenaturales de forma casi inmediata. Al final de esta palabra, haré contigo una oración poderosa de activación espiritual que ha despertado dones dormidos en cientos de vidas alrededor del mundo. He recibido testimonios emocionantes de personas que vivieron manifestaciones sobrenaturales justo en las primeras horas después de esa oración de liberación. Pero para que sea eficaz en tu vida, necesitas comprender primero cada bloqueo y cómo opera para sofocar el fluir del Espíritu Santo a través de ti. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la frase: "Yo abro mi corazón a lo sobrenatural". Esta declaración crea una atmósfera espiritual
que prepara tu alma para recibir estas revelaciones poderosas. Cuando declaras públicamente tu sed por el poder de Dios, eso activa algo en el reino espiritual que facilita manifestaciones extraordinarias. Da me gusta a este video en este momento, porque cuando demuestras que estás abierto a la palabra de Dios, Él libera más revelación sobre tu vida. Suscríbete al canal ahora, pues eso te conecta a una familia espiritual que está caminando en la misma jornada de descubrimiento del poder sobrenatural. Cada me gusta y suscripción ayuda a que este mensaje alcance almas que están desesperadas por un encuentro real con el poder transformador de Jesucristo. Algo extraordinario está pasando en este exacto momento mientras recibes estas palabras. Este es un momento Kairos, un tiempo divino específico en que Dios quiere hablar directamente con tu alma. No cierres esta página antes de llegar al final. Quita todas las distracciones ahora mismo, silencia las notificaciones, pausa otras actividades y concéntrate totalmente en lo que estás a punto de descubrir. No borres esta palabra. Este es tu momento de liberación espiritual. Tu vida cristiana está a punto de entrar en una dimensión que ni imaginabas que existía. ¿Estás preparado para descubrir exactamente lo que ha bloqueado el poder de Dios en tu vida y cómo destruir cada una de esas barreras invisibles de una vez por todas? Punto 1. El bloqueo de la mentalidad religiosa limitante. ¿Alguna vez te has puesto a cuestionar cuántas creencias sobre Dios heredaste de otras personas sin nunca confirmar si realmente tienen fundamento bíblico? La primera y más devastadora barrera que sofoca los dones espirituales es la mentalidad religiosa limitante que acepta restricciones sobre el poder de Dios basadas en tradiciones humanas, no en la palabra divina. El gran problema es que muchos cristianos sinceros crecieron escuchando que los tiempos de los milagros ya pasaron, que Dios ya no actúa como actuaba en la Biblia, o que manifestaciones sobrenaturales son peligrosas y deben evitarse. Estas ideas, transmitidas de generación en generación a través de enseñanzas bien intencionadas pero equivocadas, crean muros mentales gigantescos entre tú y el poder ilimitado de Dios. Es como tener un celular con todas las funciones, pero usarlo solo para hacer llamadas, porque alguien te dijo que las otras funciones son muy complicadas. La mentalidad religiosa limitante es más peligrosa que la incredulidad común, porque viene disfrazada de sabiduría espiritual y prudencia doctrinal. Es cuando aceptas limitaciones sobre Dios, no porque Jesús enseñó, sino porque tus tradiciones familiares o denominacionales crearon reglas que restringen lo que el Todopoderoso puede o no hacer en tu vida hoy. Hebreos 13:8 declara una verdad fundamental. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, multiplicaba alimentos y resucitaba muertos hace 2000 años, Él sigue siendo exactamente el mismo hoy. Primera de Corintios 1:7 confirma que debemos vivir sin que os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no dijo que los dones cesarían antes de la segunda venida de Cristo. La neurociencia moderna descubrió que nuestro cerebro forma redes neuronales basadas en nuestras creencias más profundas, y esas redes determinan literalmente lo que logramos percibir y vivir en la realidad. Cuando crees que algo es imposible, tu cerebro automáticamente filtra evidencias que contradicen esa creencia. La mentalidad religiosa limitante funciona exactamente de la misma forma en el reino espiritual, creando filtros mentales que te impiden ver, escuchar y vivir manifestaciones sobrenaturales que están sucediendo a tu alrededor constantemente. Quiero compartir el testimonio poderoso de María Elena, una maestra de 52 años de la Ciudad de México. María Elena creció en una familia católica muy tradicional.
donde le enseñaron que buscar dones espirituales era algo reservado solo para santos o sacerdotes especiales. Durante 25 años vivió una fe sincera pero extremadamente limitada, rezando solo el rosario y novenas memorizadas, nunca esperando que Dios hablara directamente con ella u operara milagros a través de sus manos. Cuando su esposo desarrolló diabetes severa y los médicos dijeron que ya no había esperanza, María Elena se desesperó y comenzó a cuestionar por qué limitaba tanto el poder de Dios en su vida. Decidió buscar al Señor sin las barreras de las tradiciones familiares que había heredado. En pocas semanas comenzó a tener sueños proféticos sobre personas de su comunidad. Recibía palabras de conocimiento durante sus oraciones y hasta vio a su propio esposo completamente sanado después de orar con una fe que nunca había vivido antes. María Elena me dijo llorando: descubrí que durante décadas estuve metiendo a Dios en una caja pequeña, por lo que mi familia me enseñó. Cuando quebré esas barreras mentales, fue como si una presa espiritual se rompiera en mi vida, liberando un río de poder que siempre estuvo disponible. El secreto para quebrar la mentalidad religiosa limitante está en hacer una distinción clara entre lo que Dios realmente habló a través de su palabra y lo que los hombres hablaron sobre Dios basados en sus propias experiencias limitadas o miedos. Jesús dijo en Juan 14:12, «El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». Esta no es una promesa con fecha de vencimiento o restringida a ciertas denominaciones cristianas. Es una promesa para cualquier persona que crea genuinamente, independiente de su tradición religiosa o historia familiar. Para vivir el quiebre de esta barrera limitante, comienza haciendo un ejercicio simple, pero revolucionario. Toma una hoja de papel y anota todas las limitaciones sobre Dios que aprendiste desde niño. Ideas como: Dios ya no sana de esa forma, los milagros no pasan hoy, eso es cosa de fanáticos. Necesitamos tener cuidado con manifestaciones sobrenaturales. Después, al lado de cada limitación, busca un versículo bíblico que contradiga esa creencia. Este ejercicio va a revelar cuántas barreras mentales cargas que no tienen absolutamente ninguna base en la palabra de Dios. Desarrolla también el hábito de cuestionar toda limitación espiritual que aceptas sin fundamento bíblico sólido. Cuando alguien diga, Dios ya no hace eso hoy, pregunta con amor, ¿dónde está escrito en la Biblia que Él dejó de hacerlo? Si no encuentras base escritural clara, rechaza la limitación. Tu fe debe estar fundamentada en la palabra eterna de Dios, no en las experiencias limitadas o temores de otras personas, por más bien intencionadas que sean. Cuando quiebras la mentalidad religiosa limitante, es como quitar vendas gruesas que estaban cubriendo tus ojos espirituales por años. Comienzas a percibir manifestaciones sobrenaturales que siempre estuvieron sucediendo, pero que filtrabas automáticamente por tus limitaciones mentales heredadas. Tu expectativa sobre lo que Dios puede hacer se multiplica exponencialmente porque ya no estás restringido por lo que otros vivieron, sino por lo que Jesús claramente prometió en su palabra. Tus oraciones se vuelven más audaces y específicas porque ya no tienes miedo de pedir cosas que parecen muy grandes para Dios. La presencia del Señor se vuelve más tangible y real en tu vida, porque ya no estás resistiendo las manifestaciones sobrenaturales con incredulidad disfrazada de prudencia religiosa. Escribe en los comentarios, yo quebro toda limitación mental sobre Dios y prepárate para vivir una libertad espiritual que nunca imaginaste que fuera posible. Punto 2. El bloqueo de la mentalidad de escasez espiritual. ¿Por qué te sientes como si tuvieras que merecer los dones espirituales a través de perfección moral o años de sacrificios religiosos?
La segunda barrera devastadora que bloquea el fluir del poder de Dios es la mentalidad de escasez espiritual que te hace creer que necesitas conquistar o pagar por los dones divinos, cuando en realidad son regalos gratuitos de la gracia de Dios. Millones de cristianos sinceros viven atrapados en una mentalidad de rendimiento espiritual, creyendo que necesitan ser lo suficientemente buenos para que Dios libere su poder a través de ellos. Esta mentalidad crea una presión interna constante que sofoca la espontaneidad y naturalidad con que los dones deberían fluir. Es como tratar de forzar una flor a florecer jalando sus pétalos, cuando florecería naturalmente si simplemente recibiera agua y luz solar. La mentalidad de escasez espiritual te hace creer que Dios distribuye sus dones con parsimonia, como si Él tuviera una cantidad limitada de poder para compartir y tú necesitaras competir con otros cristianos para conseguir tu porción. Esta creencia errónea genera ansiedad, esfuerzo carnal y una constante sensación de inadecuación que bloquea completamente el fluir natural de la gracia divina. Efesios 2, 8, 9 establece el fundamento de toda vida cristiana, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la propia salvación es un regalo gratuito de la gracia, cuánto más los dones espirituales que fluyen de esa salvación. Primera de Corintios 12, 11 confirma que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere, no basado en mérito humano, sino en la voluntad soberana de Dios. Déjame contar la experiencia transformadora de José María Rodríguez, un mecánico de 38 años. José María creció creyendo que necesitaba ayunar por semanas, orar por horas y vivir una vida de santidad casi perfecta antes de que Dios considerara usarlo sobrenaturalmente. Durante 8 años se esforzó religiosamente, creando disciplinas rígidas y castigándose mentalmente cada vez que fallaba en sus metas espirituales. Mientras más se esforzaba, menos sensibilidad espiritual vivía. Un día, durante una reunión de oración sencilla, José María simplemente se relajó y dijo: Dios, me rindo de tratar de merecer tus dones. Si quieres usarme, úsame como soy. En ese momento de rendición, recibió una palabra profética tan precisa para una persona presente que toda la iglesia quedó admirada. José María me dijo: pasé años tratando de conquistar por fuerza lo que Dios quería darme gratis. Cuando dejé de tratar de merecer y simplemente recibí, su poder comenzó a fluir naturalmente a través de mí. El secreto para quebrar la mentalidad de escasez espiritual está en comprender que no necesitas calificarte para los dones de Dios, porque Jesús ya te calificó completamente a través de su sacrificio. Colosenses 2:10 declara que estás completo en Él, no incompleto esperando conquistar completud a través de rendimiento religioso. Para vivir este quiebre revolucionario, comienza practicando lo que llamo oración de recibimiento. En lugar de pedirle a Dios que te dé dones, agradece por los dones que Él ya puso en ti. Padre, gracias por los dones espirituales que ya están en mí. Recibo ahora por fe todo lo que preparaste para mi vida. Este cambio de mentalidad, de pedir a recibir, libera una dinámica espiritual completamente diferente. Practica también la gratitud preventiva por los milagros que aún no has visto. Agradece a Dios anticipadamente por las personas que serán sanadas a través de tus manos, por las palabras proféticas que fluirán a través de tus labios, por los milagros que se manifestarán a través de tu fe. Esta postura de gratitud anticipada alinea tu corazón con la abundancia de Dios, no con la escasez. Desarrolla una mentalidad de heredero espiritual basada en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
Un heredero no necesita conquistar su herencia, simplemente la recibe por derecho de filiación. Eres hijo de Dios, por tanto tienes derecho legal y espiritual a todos los recursos del reino, incluyendo los dones sobrenaturales. Sustituye pensamientos de inadecuación por declaraciones de identidad bíblica. Cuando venga el pensamiento, no soy lo suficientemente bueno, declara inmediatamente, soy amado incondicionalmente por Dios y calificado por la sangre de Jesús. Cuando pienses, no merezco ser usado por Dios, declara, mi mérito viene de Cristo, no de mis obras. Cuando quiebras la mentalidad de escasez espiritual, una paz sobrenatural invade tu corazón, porque ya no estás tratando de conquistar lo que ya posees por herencia divina. Los dones comienzan a fluir naturalmente porque removiste la presión interna que los bloqueaba. Tu vida espiritual se convierte en una experiencia de gracia creciente en lugar de esfuerzo religioso agotador. Desarrollas una confianza tranquila en la bondad de Dios que atrae manifestaciones sobrenaturales, porque tu corazón está en sintonía con el corazón generoso del Padre Celestial. Punto 3. El bloqueo de las heridas emocionales no sanadas. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos dolores del pasado parecen crear una nube pesada sobre tu vida espiritual, impidiendo que te conectes plenamente con Dios? La tercera barrera que sofoca los dones espirituales son las heridas emocionales no sanadas que crean bloqueos internos profundos, interfiriendo en tu capacidad de recibir y transmitir el poder divino con claridad. Muchas personas sinceras no comprenden que existe una conexión directa entre salud emocional y sensibilidad espiritual. Cuando cargamos rencores profundos, traumas no resueltos, rechazos antiguos o perdones no concedidos, estas heridas crean una estática emocional constante que dificulta nuestra comunicación clara con Dios. Es como tratar de sintonizar una estación de radio en un aparato con interferencia eléctrica. La señal se está transmitiendo, pero los ruidos internos impiden que escuches con nitidez. Las heridas emocionales no sanadas funcionan como filtros distorsionados a través de los cuales interpretamos todo lo que Dios trata de comunicarnos. Si cargas dolor de rechazo, puedes interpretar la voz amorosa de Dios como crítica. Si tienes heridas de abandono, puedes tener dificultad para confiar en las promesas divinas. Si guardas rencores contra personas que te lastimaron, esa amargura crea una dureza de corazón que bloquea tanto el recibimiento como la transmisión de la gracia de Dios. Mateo 6, 14, 15 revela una verdad espiritual profunda. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús no está hablando sobre salvación, sino sobre el fluir de la gracia divina en nuestra vida diaria. El perdón no concedido crea obstrucciones espirituales que limitan nuestra experiencia con el poder de Dios. Isaías 61:1 describe la misión de Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Dios no solo tolera nuestros corazones heridos, Él vino específicamente para sanarlos, porque sabe que corazones heridos limitan nuestra capacidad de vivir su plenitud. Quiero compartir la jornada de sanidad de Ana Sofía Hernández, una enfermera de 43 años. Ana Sofía siempre tuvo sensibilidad espiritual natural, pero después de pasar por un divorcio doloroso y traición conyugal, comenzó a sentir como si Dios se hubiera alejado de ella. Sus oraciones parecían vacías, ya no lograba discernir la voz de Dios, y cuando trataba de orar por otras personas, sentía solo un vacío interior.
Cuando finalmente buscó ayuda para procesar sus heridas emocionales y trabajar el perdón profundo tanto al ex esposo como a sí misma, algo extraordinario pasó. Ella me contó. Fue como si alguien hubiera quitado una piedra gigante que estaba obstruyendo un río dentro de mí. Tan pronto como perdoné genuinamente y permití que Dios sanara mis heridas más profundas, la sensibilidad espiritual regresó con una intensidad que nunca había vivido antes. Comencé a recibir palabras proféticas precisas de nuevo, y mis oraciones por sanidad comenzaron a tener resultados impresionantes. Para quebrar el bloqueo de las heridas emocionales no sanadas, necesitas ser lo suficientemente valiente para permitir que Dios ilumine áreas dolorosas de tu corazón que tal vez has tratado de esconder o ignorar. Comienza haciendo una oración de investigación interior. Espíritu Santo, revela las heridas en mi corazón que están bloqueando mi sensibilidad espiritual. Muéstrame dónde necesito sanidad emocional. Cuando Dios traiga memorias dolorosas a tu mente, no las empujes de regreso al subconsciente. En cambio, invita a Jesús a entrar en aquellas memorias contigo. Visualiza a Jesús presente en esos momentos difíciles, ofreciendo consuelo, protección y sanidad. Esta práctica, llamada sanidad de memorias, ha liberado a miles de personas de prisiones emocionales antiguas. Practica el perdón como un acto de voluntad, no como un sentimiento. Aunque aún sientas dolor, declara: yo elijo perdonar a nombre de la persona por lo que me hizo. Libero a esta persona para la bendición de Dios y me libero a mí mismo de esta prisión emocional. Repite esta declaración cuantas veces sea necesario hasta que tu voluntad transforme tus sentimientos. Escribe cartas de perdón que nunca enviarás. Pon en el papel todo el dolor, enojo y decepción que sientes. Después termina la carta declarando perdón. Quema la carta como símbolo de liberación emocional. Este ejercicio ayuda a procesar emociones difíciles de forma constructiva. Busca también perdonarte a ti mismo por las decisiones equivocadas que tomaste u oportunidades que perdiste. Muchas veces somos nuestros críticos más severos y esa autocondenación crea una barrera interna que bloquea nuestra intimidad con Dios. Cuando quiebras el bloqueo de las heridas emocionales no sanadas, vives una libertad interior que permite que el amor de Dios fluya a través de ti sin obstáculos. Tu capacidad de discernir la voz de Dios se multiplica porque ya no hay más ruido emocional interfiriendo en la comunicación espiritual. Los dones de sanidad y profecía fluyen más fácilmente porque tu corazón sanado se convierte en un canal limpio para la compasión divina. Desarrollas una empatía sobrenatural por los dolores ajenos porque procesaste tus propias heridas de forma saludable. ¿Qué heridas del pasado estás listo para entregar hoy en las manos sanadoras de Jesús? Punto 4. El bloqueo de la vida secreta desalineada. ¿Existe algún área de tu vida que nunca permitirías que otros cristianos conocieran? Vives una versión pública de ti mismo en la iglesia y una versión totalmente diferente cuando estás solo. La cuarta barrera que sofoca drásticamente los dones espirituales es el bloqueo de la vida secreta desalineada, donde contradicciones entre tu vida pública y privada crean una disonancia espiritual que impide el fluir poderoso del Espíritu Santo. El gran problema no son las fallas e imperfecciones humanas normales que todos tenemos, sino el cultivo deliberado de una vida doble donde conscientemente mantienes áreas escondidas que sabes que desagradan a Dios. Cuando existe esa división interna entre quien aparentas ser y quien realmente eres en los momentos privados, eso crea una fragmentación espiritual que dispersa tu energía divina en lugar de concentrarla para manifestaciones poderosas. La vida secreta desalineada es como tratar de manejar un carro con el freno de mano puesto. Puedes hasta moverte,
pero nunca lograrás desarrollar la velocidad y potencia que el motor es capaz de producir. Cada área de tu vida que escondes de Dios crea fricción interna que reduce dramáticamente tu capacidad de operar en dones espirituales con autoridad y claridad. Esta barrera es particularmente devastadora porque mina tu confianza espiritual desde adentro. Cuando sabes que hay contradicciones en tu vida, eso crea una inseguridad interna que te hace cuestionar si realmente tienes autoridad espiritual para orar por milagros o ministrar a otros. Es como tratar de enseñar honestidad mientras escondes mentiras. La incongruencia interna sabotea tu propia credibilidad, primero ante ti mismo, después ante Dios y finalmente ante otros. Primera de Juan 3:21-22 revela la conexión directa entre integridad y poder espiritual. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando hay alineación entre nuestra vida privada y pública, nuestra confianza ante Dios se vuelve inquebrantable, y esa confianza libera fe para cosas extraordinarias. Salmos 139, 23-24 muestra la postura correcta ante esta cuestión. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David no tenía miedo de que Dios examinara sus áreas más íntimas, porque sabía que la exposición divina siempre lleva a la libertad, nunca a la condenación. La psicología moderna comprobó que vivir con incongruencia interna crea un estrés cognitivo constante que drena energía mental y emocional, reduciendo nuestra capacidad de concentración y creatividad. En el reino espiritual, esa misma incongruencia drena nuestra energía espiritual y reduce nuestra capacidad de sintonizar con frecuencias divinas más elevadas. El secreto para quebrar el bloqueo de la vida secreta desalineada es comprender que Dios no está interesado en tu perfección, sino en tu transparencia y disposición para cambio. Él prefiere un corazón quebrantado que confiesa todo que un corazón orgulloso que esconde sus luchas. Para vivir esta liberación poderosa, comienza haciendo una auditoría de integridad completa de tu vida. Reserva un tiempo a solas con Dios y pídele al Espíritu Santo que ilumine cualquier área donde existe contradicción entre tu vida pública y privada. Puede ser hábitos secretos, relaciones inadecuadas, deshonestidad financiera, pensamientos que cultivas, entretenimiento que consumes o actitudes que mantienes escondidas. Cuando Dios revele esas áreas, no te escondas en vergüenza o autocondenación. En cambio, confiesa específicamente: Padre, reconozco que he vivido de forma incongruente en el área de sé específico. Pido tu perdón y tu ayuda para alinear completamente mi vida privada con mi confesión pública de fe. Si tu lucha involucra a otras personas o cuestiones financieras, toma medidas prácticas de restitución siempre que sea posible. Pide perdón a quien lastimaste, devuelve lo que fue tomado indebidamente, corrige mentiras con la verdad. Esta actitud activa de corrección libera un poder espiritual extraordinario. Establece también un sistema de transparencia y rendición de cuentas con alguien de confianza espiritual madura. Puede ser un pastor, líder espiritual o amigo íntegro que pueda orar contigo y ayudarte a mantener la integridad a largo plazo. Practica la confesión preventiva diaria. Antes de dormir, examina tu día y confiesa inmediatamente cualquier pensamiento, palabra o acción que no esté alineada con tu fe. Esto impide la acumulación de culpa y mantiene tu conciencia siempre limpia. Cuando quiebras el bloqueo de la vida secreta desalineada, vives una libertad interior extraordinaria que se manifiesta en autoridad espiritual creciente.
Tus oraciones se vuelven más audaces porque ya no tienes nada que esconder de Dios. Los dones espirituales fluyen con facilidad porque ya no hay fricción interna causada por incongruencia. Desarrollas una confianza genuina en la presencia de Dios que atrae manifestaciones sobrenaturales, porque tu vida se convierte en un canal limpio y libre para el poder divino. Escribe en los comentarios: yo elijo vivir en total transparencia con Dios. Y prepárate para vivir un nivel de libertad espiritual que va a revolucionar tu experiencia cristiana. Punto 5. El bloqueo de las voces negativas internas. ¿Cuántas veces por día escuchas una voz interior susurrando que no eres capaz, no mereces ser usado por Dios, o que tus dones no son reales? La quinta barrera devastadora que sofoca los dones espirituales es el bloqueo de las voces negativas internas que crean una guerra psicológica constante, minando tu confianza espiritual y saboteando tu capacidad de operar en poder sobrenatural. Estas voces negativas no son simplemente baja autoestima o inseguridad común. Son ataques espirituales sistemáticos contra tu identidad en Cristo, diseñados específicamente para impedir que descubras y uses los dones que Dios puso en ti. El enemigo sabe que si logra convencerte de que no tienes valor espiritual o capacidad sobrenatural, neutraliza completamente tu potencial en el reino de Dios, sin necesidad de usar persecución externa. El problema es que muchos cristianos sinceros no reconocen que hay una diferencia fundamental entre sus propios pensamientos y pensamientos que son sugeridos por fuerzas espirituales externas. Cuando una voz interior insiste constantemente que eres inadecuado, fracasado, sin dones, o que Dios no se preocupa por ti, esa no es tu voz verdadera. Es una mentira siendo plantada en tu mente para paralizar tu potencial espiritual. Estas voces negativas crean lo que llamo interferencia espiritual constante, como una estación de radio tocando ruido de fondo que te impide escuchar claramente la música. Aun cuando Dios trata de hablarte o inspirarte a ministrar a otros, estas voces internas sabotean inmediatamente con frases como: no sabes lo que estás haciendo, eso no va a funcionar, vas a hacer el ridículo, o ¿quién te crees que eres para ministrar a otros? Juan 10:10 revela la estrategia central del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando voces internas constantemente roban tu confianza, matan tu expectativa y destruyen tu fe en los dones que Dios te dio, estás viviendo exactamente esa táctica diabólica de limitación espiritual. Apocalipsis 12:10 identifica a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nota que la acusación no pasa solo ocasionalmente, sino día y noche. Es una campaña constante de desmoralización psicológica diseñada para mantenerte espiritualmente paralizado. Quiero compartir la jornada de liberación de Esperanza Vázquez, una secretaria de 29 años. Esperanza siempre sintió que tenía sensibilidad espiritual para orar por las personas y recibir palabras de aliento de Dios, pero cada vez que trataba de ministrar, era bombardeada por pensamientos como: no sabes nada, vas a decir tonterías, estas personas van a descubrir que eres una fraude. Estas voces eran tan persistentes y convincentes que Esperanza pasó años escondiendo sus dones y limitándose a ser solo una cristiana común. Un día, durante un retiro espiritual, aprendió a identificar esas voces como ataques externos, no como su verdadera identidad. Esperanza comenzó a confrontar cada pensamiento negativo con la verdad bíblica sobre quién era en Cristo. Ella me dijo: cuando comencé a rechazar activamente esas mentiras y declarar mi identidad verdadera como hija amada de Dios,
Fue como si alguien hubiera apagado un altavoz que se la pasaba tocando críticas en mi cabeza las 24 horas. Tan pronto como llegó el silencio interior, comencé a escuchar la voz amorosa de Dios con una claridad increíble, y mis dones comenzaron a fluir naturalmente. El secreto para quebrar el bloqueo de las voces negativas internas está en aprender a discernir entre tu verdadera identidad bíblica y las mentiras que son constantemente susurradas en tu mente. No estás obligado a creer en todo pensamiento que pasa por tu cabeza, especialmente cuando esos pensamientos contradicen lo que Dios dice sobre ti en su palabra. Para vivir esta liberación transformadora, comienza desarrollando lo que llamo vigilancia mental espiritual. Vuélvete consciente de los patrones de pensamientos negativos que atacan específicamente tu confianza espiritual. Cuando escuches voces internas diciendo cosas como no tienes dones, Dios no te usa o vas a fallar, reconoce inmediatamente: esta no es mi voz, esta es una mentira siendo plantada en mi mente. Desarrolla un arsenal de declaraciones bíblicas que contradigan cada mentira específica. Cuando la voz diga no tienes valor, declara inmediatamente: soy precioso a los ojos de Dios. Isaías 43:4. Cuando susurre no tienes dones, responde: Dios me dio dones espirituales conforme a su voluntad. 1 Corintios 12:11. Esta práctica de respuesta bíblica inmediata quiebra el poder de las mentiras a través de la verdad. Practica también la oración de silenciamiento de voces enemigas. En nombre de Jesús, yo silencio toda voz que no viene de mi Padre Celestial. Rechazo toda mentira sobre mi identidad y acepto solo lo que Dios dice sobre mí en su palabra. Haz esta oración siempre que sientas bombardeo mental negativo. Sustituye monólogos internos negativos por diálogos con Dios. En lugar de quedarte rumiando críticas internas, transforma tus pensamientos en conversaciones directas con el Señor. Padre, me estoy sintiendo inseguro sobre mis dones. Muéstrame la verdad sobre cómo me ves. Cuando quiebras el bloqueo de las voces negativas internas, vives una paz mental extraordinaria que libera tu capacidad natural de escuchar a Dios y operar en dones espirituales. Tu confianza se vuelve inquebrantable porque está fundamentada en la palabra de Dios, no en fluctuaciones emocionales o ataques mentales. Los dones fluyen naturalmente porque ya no estás luchando contra interferencia psicológica constante. Desarrollas una autoridad espiritual creciente porque tu mente está alineada con la mente de Cristo, no con las acusaciones del enemigo. Punto 6. El bloqueo de la impaciencia espiritual destructiva. ¿Cuántos milagros perdiste porque te rendiste exactamente una semana antes de que llegara la respuesta? ¿Cuántas veces dejaste de desarrollar un don espiritual justo cuando estabas a punto de tener un avance significativo? La sexta barrera que destruye el potencial sobrenatural es el bloqueo de la impaciencia espiritual destructiva que te hace abandonar procesos divinos exactamente en el momento en que están a punto de producir resultados extraordinarios. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde todo necesita pasar inmediatamente. Comida rápida, internet veloz, entregas en horas. Esta mentalidad contaminó profundamente nuestra vida espiritual, haciéndonos esperar que Dios opere conforme a nuestra urgencia humana en lugar de su timing divino perfecto. El resultado es una generación de cristianos que plantan semillas espirituales hoy y esperan cosechar frutos mañana, rindiéndose cuando el proceso toma más que sus expectativas inmediatistas. La impaciencia espiritual es tal vez la barrera más trágica porque roba milagros que estaban literalmente en camino. Es como alguien que cava un pozo por meses, pero se rinde cuando está a solo 2 metros del agua. La persona se queda con sed por el resto de la vida porque dejó de cavar cuando estaba casi alcanzando exactamente lo que buscaba.
En el reino espiritual, incontables personas pierden sus mayores milagros porque se rinden en el exacto momento en que Dios estaba a punto de liberar lo que habían pedido por tanto tiempo. El gran problema es que no podemos ver lo que Dios está orquestando detrás del escenario mientras esperamos nuestras respuestas. Mientras tú vives la espera, Él está organizando circunstancias complejas, preparando personas específicas, removiendo obstáculos invisibles y creando el escenario perfecto para algo mucho más grande de lo que imaginaste. Cuando te rindes por impaciencia, interrumpes un proceso divino multidimensional que estaba a punto de explotar en tu favor de forma sobrenatural. La impaciencia revela una falta de comprensión sobre cómo Dios opera. Él no está atrasado cuando parece tardar en responder, está siendo meticulosamente preciso. Cada día de espera es un día de preparación adicional para garantizar que cuando llegue la respuesta será tan perfecta y poderosa que valdrá cada momento de anticipación. Habacuc 2:3 enseña una verdad que puede salvar tus mayores milagros. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios tiene cronogramas específicos para cada manifestación sobrenatural, y nuestra impaciencia puede interrumpir procesos que estaban casi concluidos. Isaías 40:31 promete poder sobrenatural para quien aprende a esperar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra esperar aquí no significa pasividad resignada, sino expectativa activa y confiada que persevera hasta ver la manifestación completa. El secreto para quebrar la impaciencia espiritual destructiva está en desarrollar una mentalidad de agricultor espiritual en lugar de consumidor espiritual. Un agricultor entiende estaciones, tiempos de siembra, crecimiento y cosecha. No siembra hoy esperando cosechar mañana, sino confía que si hace su parte de forma consistente, la tierra producirá en el tiempo correcto. Para desarrollar esta paciencia sobrenatural, comienza cambiando tu perspectiva sobre tardanza divina. En lugar de interpretar espera como abandono o indiferencia de Dios, ve cada día adicional como preparación divina para algo más grande. Ora, Padre, si está tardando, es porque estás preparando algo mejor de lo que pedí. Confío en tu timing perfecto. Establece marcadores de renovación de fe en tus jornadas de espera. Todo inicio de mes, todo aniversario de oración o en fechas específicas, renueva conscientemente tu decisión de continuar creyendo y perseverando. Esto te ayuda a superar momentos temporales de desánimo con decisiones preestablecidas de fe. Mantén un diario de fidelidad divina, donde registras todas las veces que Dios respondió tus oraciones en el pasado, aun cuando tardó más de lo que esperabas. Relee esas victorias durante momentos de impaciencia para fortalecer tu confianza de que Él es absolutamente fiel en cumplir lo que promete. Practica gratitud anticipada por los milagros que aún no has visto. Agradece a Dios regularmente por lo que Él está haciendo detrás del escenario, aun cuando no puedes ver progreso visible. Esta postura de gratitud preventiva alinea tu corazón con los procesos divinos en marcha. Transforma períodos de espera en períodos de preparación intensiva. Usa el tiempo para calificarte mejor para recibir lo que pediste. Si oras por un trabajo mejor, usa la espera para estudiar y desarrollar habilidades. Si oras por restauración familiar, usa el tiempo para convertirte en una persona mejor. Celebra progresos parciales como evidencias de que Dios está trabajando, aun cuando la manifestación aún no está completa. Si oraste por sanidad y el dolor disminuyó 30%, celebra esa victoria parcial como confirmación de que el milagro total está en camino.
Cuando quiebras el bloqueo de la impaciencia espiritual destructiva, desarrollas una fe inquebrantable que sabe esperar en el Señor sin ansiedad o desesperación. Tus milagros se vuelven extraordinarios porque fueron preparados en el timing perfecto de Dios. Te conviertes en una persona que inspira a otros a perseverar en sus propias jornadas espirituales, porque tu vida demuestra que vale la pena esperar en la fidelidad divina. Tu paciencia sobrenatural se convierte en un testimonio poderoso de confianza absoluta en el carácter de Dios. Escribe en los comentarios: yo confío en el timing perfecto de Dios. Y prepárate para ver milagros que estaban siendo preparados por más tiempo del que imaginas. Punto 7. El bloqueo del aislamiento espiritual autodestructivo. ¿Por qué tratas de desarrollar tus dones espirituales completamente solo, como si fuera una jornada individual, cuando Dios diseñó el crecimiento sobrenatural para que pase en comunidad? La séptima y última barrera que mata los dones espirituales es el bloqueo del aislamiento espiritual autodestructivo que te hace tratar de crecer espiritualmente sin conexión genuina con otros creyentes, limitando drásticamente tu potencial sobrenatural. Muchos cristianos sinceros desarrollaron una mentalidad de lobo solitario espiritual, creyendo que pueden alcanzar madurez sobrenatural a través de esfuerzo individual aislado. Este enfoque no solo contradice el diseño bíblico para crecimiento espiritual, sino que también te priva de los catalizadores más poderosos que Dios creó para acelerar el desarrollo de tus dones: relaciones espirituales saludables y ministerio en equipo. El aislamiento espiritual es como tratar de aprender a jugar fútbol solo pateando una pelota contra una pared. Puedes desarrollar algunas habilidades básicas, pero nunca alcanzarás tu potencial completo, porque el fútbol fue diseñado para jugarse en equipo, con dinámicas interpersonales complejas que solo existen en relación con otros jugadores. De la misma forma, los dones espirituales fueron diseñados para fluir en comunidad, donde diferentes dones se complementan y se multiplican mutuamente. Cuando tratas de desarrollar dones espirituales en aislamiento, pierdes oportunidades constantes de práctica real, retroalimentación honesta, aliento en los momentos difíciles, corrección amorosa cuando necesario y principalmente la multiplicación sobrenatural que pasa cuando dones diferentes operan juntos en unidad. Es como tratar de hacer una sinfonía tocando todos los instrumentos solo, técnicamente posible, pero infinitamente inferior a la potencia de una orquesta completa. El aislamiento también crea un ambiente peligroso para desequilibrios espirituales. Cuando no hay personas cercanas para ofrecer perspectiva externa, puedes fácilmente desarrollar puntos ciegos, orgullo espiritual o hasta desviarte para prácticas no bíblicas sin darte cuenta. La comunidad espiritual saludable funciona como un sistema de frenos y contrapesos que mantiene tu crecimiento equilibrado y bíblico. Primera de Corintios 12:14 revela el diseño divino para operación sobrenatural. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo está enseñando que dones espirituales fueron diseñados para funcionar en sistema, no en aislamiento. Hebreos 10:24-25 conecta comunidad con crecimiento espiritual y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra estimularnos aquí significa provocar o incitar crecimiento a través de relación mutua. La psicología social
comprobó que crecimiento acelerado en cualquier área de la vida pasa más eficientemente en contextos relacionales, donde hay apoyo, desafío, modelado y rendición de cuentas. En el reino espiritual, esos mismos principios se aplican con poder multiplicado, porque hay una dimensión sobrenatural operando a través de las relaciones en Cristo. El secreto para quebrar el aislamiento espiritual autodestructivo está en comprender que vulnerabilidad e interdependencia no son señales de debilidad espiritual, sino características esenciales de madurez cristiana. Dios intencionalmente nos hizo incompletos individualmente para que necesitáramos unos de otros, creando oportunidades para amor, humildad y crecimiento mutuo. Para vivir este quiebre transformador, comienza identificando áreas donde has tratado de crecer espiritualmente en completo aislamiento. Sé honesto sobre motivaciones detrás de esa preferencia por el aislamiento. Puede ser orgullo disfrazado de espiritualidad, miedo de vulnerabilidad, heridas pasadas con relaciones en la iglesia o simplemente falta de comprensión sobre cómo Dios diseñó el crecimiento espiritual. Toma una decisión valiente de conectarte genuinamente con por lo menos 3 otros cristianos maduros que puedan caminar junto contigo en el desarrollo de tus dones. No estoy hablando de relaciones superficiales dominicales, sino de conexiones reales, donde oren juntos, estudien juntos, ministren juntos y se animen mutuamente en el crecimiento espiritual. Busca oportunidades de ministrar en equipo en lugar de siempre tratar de ministrar solo. Ofrécete para orar con otros por personas necesitadas. Participa en grupos de evangelismo. Involúcrate en ministerios de la iglesia donde puedas ejercitar tus dones en contexto comunitario. Esta práctica multiplica exponencialmente tanto tu aprendizaje como tu eficacia ministerial. Desarrolla relaciones de rendición de cuentas espiritual, donde puedas compartir tus luchas, victorias, revelaciones y crecimiento con personas que se preocupan genuinamente por tu progreso espiritual. Permite que otros hablen en tu vida con amor y honestidad cuando perciban áreas que necesitan ajuste o crecimiento. Practica también el arte de animar y edificar los dones de otros cristianos. Cuando inviertes en el crecimiento espiritual de otros, eso crea una dinámica de multiplicación mutua donde todos crecen más rápidamente de lo que crecerían aisladamente. Participa regularmente en contextos donde diferentes dones espirituales operan juntos, reuniones de oración, estudios bíblicos participativos, grupos de ministración, equipos de evangelismo. Observa cómo tus dones se potencian cuando se combinan con los dones complementarios de otros creyentes. Cuando quiebras el bloqueo del aislamiento espiritual autodestructivo, tus dones espirituales explotan en crecimiento porque ahora están operando en el ambiente para el cual fueron diseñados. Descubres dimensiones de tus dones que nunca conocerías en aislamiento porque solo se manifiestan en relación con otros. Tu vida espiritual se convierte en una aventura emocionante de crecimiento acelerado porque estás aprovechando la sabiduría colectiva y el aliento mutuo del cuerpo de Cristo. Desarrollas humildad genuina porque percibes que necesitas de otros tanto como ellos necesitan de ti, creando relaciones espirituales ricas que durarán para la eternidad. ¿Qué decisión vas a tomar hoy para salir del aislamiento espiritual y conectarte genuinamente con otros creyentes para crecimiento mutuo? Felicidades por haber llegado hasta este momento transformador y decisivo de tu jornada espiritual. El hecho de que hayas perseverado hasta aquí no es coincidencia ni casualidad. Es evidencia clara y poderosa de que Dios está haciendo algo extraordinario y permanente en tu vida en este exacto momento. La mayoría de las personas se rinde cuando el Señor trata de revelar verdades profundas que pueden revolucionar completamente sus experiencias cristianas.
pero tú demostraste un hambre espiritual genuina que Él siempre honra con poder sobrenatural y resultados tangibles. Durante estos momentos sagrados que pasamos juntos, no solo aprendiste sobre los 7 bloqueos secretos que sofocan los dones espirituales, fuiste espiritualmente preparado y capacitado para destruirlos de una vez por todas. Cada palabra que recibiste fue una llave espiritual, abriendo prisiones invisibles en tu corazón que estaban cerradas por años, tal vez décadas. Cada explicación fue una demolición progresiva de los muros que impedían que el poder de Dios fluyera libremente a través de tu vida como un río caudaloso. Quiero que comprendas la magnitud histórica de lo que está pasando en este momento de tu existencia. No estás simplemente terminando de ver un video común, estás siendo promovido espiritualmente de una vida cristiana limitada a una existencia sobrenatural donde milagros se vuelven rutina esperada, no excepciones ocasionales. Estás siendo transferido de una fe teórica a una fe experimental, donde el poder de Dios se manifiesta de forma regular y visible. Los 7 bloqueos que acabamos de identificar y comenzar a quebrar: mentalidad religiosa limitante, mentalidad de escasez espiritual, heridas emocionales no sanadas, vida secreta desalineada, voces negativas internas, impaciencia espiritual destructiva y aislamiento espiritual autodestructivo. Son las prisiones invisibles que mantuvieron a millones de cristianos sinceros viviendo una fe común cuando Dios preparó una vida extraordinaria para cada uno de ellos. Cada bloqueo que identificas y remueves libera exponencialmente más del poder de Dios en tu vida. Es como desobstruir un manantial poderoso. Mientras más obstáculos remueves, más fuerte y limpia fluye el agua. Imagina cómo sería tu experiencia espiritual si todos esos bloqueos fueran completamente destruidos hoy mismo, liberando décadas de poder reprimido en una explosión sobrenatural. Ahora llegó el momento de la decisión más crucial de tu vida espiritual. Puedes cerrar esta página y regresar a la vida cristiana limitada que vivías antes, cargando esos bloqueos como siempre los cargaste, o puedes dar un paso de fe radical y permitir que Dios destruya cada una de esas prisiones invisibles que han robado el poder sobrenatural de tu vida por tanto tiempo. Esta es una decisión que trae consecuencias eternas para ti y para todos a tu alrededor. Cada persona que podrías sanar en los próximos años, cada vida que podrías tocar con una palabra profética precisa, cada milagro que podrías manifestar, cada familia que podrías restaurar, cada joven que podrías impactar para Jesús. Todo eso depende de tu respuesta valiente en este momento sagrado y kairos que Dios preparó específicamente para ti. Voy a hacer contigo ahora la oración poderosa de activación espiritual que prometí desde el inicio de esta palabra. Esta no es una oración común o religiosa, es una declaración de guerra espiritual contra todo lo que ha limitado el poder de Dios en tu vida y una activación sobrenatural de los dones que Él puso en ti. Mientras oro, pon tus manos sobre tu corazón, cierra los ojos y declara junto conmigo cada palabra con fe absoluta y expectativa sobrenatural. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia gloriosa, reconociendo que he cargado bloqueos invisibles que sofocaron tu poder en mi vida. Hoy elijo quebrar cada prisión espiritual que me mantuvo viviendo una fe limitada cuando preparaste una vida sobrenatural para mí. Yo quebro ahora y para siempre la mentalidad religiosa limitante. Renuncio a toda tradición humana que limitó tu poder infinito. Declaro que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que todos los milagros de la Biblia están disponibles para mí hoy a través de Jesucristo. Yo quebro la mentalidad de escasez espiritual.
Renuncio a la creencia de que necesito merecer tus dones. Recibo por gracia, a través de la fe, todo lo que Jesús conquistó para mí en la cruz. Yo quebro el bloqueo de las heridas emocionales no sanadas. Entrego en las manos sanadoras de Jesús todo dolor del pasado. Elijo perdonar completamente a todos los que me lastimaron y perdonarme a mí mismo por decisiones equivocadas. Yo quebro el bloqueo de la vida secreta desalineada. Confieso y renuncio a toda área de contradicción en mi vida. Me comprometo a vivir en total transparencia e integridad delante del Señor. Yo quebro el bloqueo de las voces negativas internas. Silencio toda mentira sobre mi identidad. Acepto solo lo que Dios dice sobre mí en su palabra. Soy hijo amado, elegido y capacitado por el Espíritu Santo. Yo quebro el bloqueo de la impaciencia espiritual destructiva. Elijo confiar completamente en el timing perfecto del Señor. Perseveraré hasta ver la manifestación completa de sus promesas. Yo quebro el bloqueo del aislamiento espiritual autodestructivo. Me comprometo a crecer en comunidad, ministrar en equipo y conectarme genuinamente con otros creyentes para crecimiento mutuo. Declaro que a partir de este momento, mi vida será un testimonio vivo de tu poder sobrenatural. Que señales, prodigios y maravillas me sigan donde quiera que vaya. Que personas sean sanadas a través de mis manos, familias sean restauradas a través de mis palabras y milagros sean manifestados a través de mi fe liberada. Recibo ahora una unción fresca y multiplicada para operar en todos los dones espirituales sin limitación. En nombre de Jesús, declaro destruido todo bloqueo invisible que sofocaba el poder de Dios en mi vida. Amén y amén. Si hiciste esa oración con sinceridad genuina y fe expectante, algo poderoso e irreversible acabó de pasar en tu espíritu. En el mundo invisible, cada bloqueo que quebraste liberó más del poder de Dios para fluir a través de ti como un río que finalmente rompió la presa. Durante los próximos días y semanas, mantente atento a las oportunidades sobrenaturales que Dios creará para que ejercites estos dones recién liberados y vivas manifestaciones que confirmarán que algo realmente cambió. Ahora necesito que hagas algo muy importante conmigo. Comparte en los comentarios tu testimonio de cómo este contenido impactó tu vida en este momento. Describe lo que sentiste durante la oración de quiebre de bloqueos. Durante los próximos días, regresa aquí para compartir cualquier manifestación sobrenatural que vivas, cualquier palabra profética que recibas, cualquier milagro que presencies. Si tienes situaciones imposibles, peticiones de oración urgentes o necesidades que parecen sin solución, compártelas también en los comentarios. Juntos, operando en los dones espirituales sin bloqueos, veremos a Dios responder de maneras que van a sorprender hasta a los más experimentados en la fe y fortalecer la fe de toda nuestra comunidad espiritual. Si este contenido tocó profundamente tu corazón y sientes que puede transformar otras vidas, comparte este video inmediatamente con por lo menos 3 personas que necesitan quebrar estos mismos bloqueos. No te quedes con esta revelación solo para ti. Fue diseñada por Dios para multiplicarse y liberar el poder divino en vidas que están desesperadas por manifestaciones sobrenaturales y transformación real. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Te estás conectando a una familia espiritual comprometida en vivir en lo sobrenatural de Dios todos los días, no solo los domingos. Entra al canal y explora los otros videos que ya están disponibles. Tenemos contenido poderoso sobre liberación espiritual, sanidad interior, guerra espiritual, vida profética, prosperidad bíblica y mucho más. Todo preparado con el mismo cuidado y unción para tu edificación espiritual acelerada.
Subimos contenido revelador y transformador diariamente porque entendemos que tienes hambre de crecer espiritualmente de manera consistente y progresiva. Tu jornada en lo sobrenatural apenas comenzó y los próximos meses estarán marcados por resultados extraordinarios que confirmarán que realmente destruiste los bloqueos que limitaban el poder de Dios en tu vida. Que el Dios de toda gracia y poder confirme sobrenaturalmente en tu vida cada bloqueo que fue quebrado en este momento histórico. Que los dones espirituales se manifiesten a través de ti con autoridad creciente y poder multiplicado. Que tu vida se convierta en un testimonio innegable e irrefutable de que servimos a un Dios que todavía opera milagros impresionantes a través de personas comunes que destruyeron bloqueos invisibles y se convirtieron en canales limpios para su poder. Que puertas imposibles se abran donde antes solo había muros infranqueables. Que recursos sobrenaturales sean liberados para financiar tus sueños divinos y expandir el reino de Dios a través de tu vida. Que relaciones sean restauradas de maneras que desafíen toda lógica humana y glorifiquen el nombre de Jesús. Que te conviertas en una persona a través de la cual Dios demuestra su poder para esta generación hambrienta de autenticidad espiritual y manifestaciones reales. En nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, declaro que lo mejor, lo más extraordinario y lo más sobrenatural de Dios está siendo liberado sobre tu vida en este momento y para toda la eternidad. Que así sea. Amén y amén.